Sí, Me que volví tenemos a que salvar. grabar. Sí, exacto, que tenemos que grabar la clase, entonces, y a ti te tengo que hacer coanfitriona para que tú puedas empezar. Sí. Entonces, a ver, espérenme, mi hermana estaba gritando, no sé qué decía. Ok, bueno, les había comentado, si se acordarán, en la clase anterior, cuáles eran de las características que yo considero formarán parte de la política exterior de ahora en adelante, ¿no? La política exterior mexicana. Una era esto es como un recordatorio, ¿no? Esta dualidad entre el principismo, pragmatismo. En la mañana estaba teniendo un debate por ahí. Digo, deberíamos tener estos debates, pero no me daría tiempo si los abriera sobre la situación en Estados Unidos, ¿no? Y cuál debía ser la postura de México. Ese era el debate que tenía en la mañana con un amigo, porque yo decía que pues considero que la postura del presidente fue moderada, se le salieron ahí unas palabras que no debió haber dicho en la mañanera de ayer hacia el final, cuando condena la censura a las cuentas de Trump, pero bueno, fuera de eso creo que hizo lo correcto, no lo sé, ahí sí es muy subjetivo, pero creo que tiene que ver justamente con esta dualidad entre el principismo y pragmatismo que debe haber en la política exterior mexicana. Es decir, no debe ser, desde mi punto de vista, no debe ser ni principista 100% ni pragmática al 100%. Es decir, para un país como el mexicano, no podemos darnos el lujo de ser uno u otro. Esa es mi postura. La otra es que les comentaba, ¿no? Y este tema les digo que me encanta porque fue mi tema de tesis, que vamos a ver esta concentración que particularmente en el sexenio de Miguel Alemán y todavía lo veremos en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, va a oscilar entre la concentración y la diversificación. Es decir, habrá sexenios en los que notaremos cierta concentración respecto a Estados Unidos y en otros en los que se va a promover la diversificación de relaciones exteriores, sobre todo cuando lleguemos al querido Adolfo López Mateos, uno de mis sexenios favoritos, no sé por qué, pero me gusta mucho. Él es uno de los grandes, de los primeros, o más bien, durante su administración es una de las primeras administraciones contemporáneas, o bueno, del México moderno, sí, del México contemporáneo más bien, que va a impulsar estos esfuerzos de diversificación. Luego los volveremos a ver con Echeverría y con López Portillo y, digamos, en el siglo XX con Carlos Salinas de Gortari, pero ya iremos revisando con detalle cada una de estas características. Lo que les puedo decir es que tanto Miguel Alemán como Adolfo Ruiz Cortines van a tener una política exterior muy concentrada. Ahora, la última característica que Liz por ahí me decía cuando me estaba explicando básicamente lo que iba a hablarles hoy, para decirme si está bien o no, me acordé de esta tercera característica, que es la política exterior también ha oscilado y creo que no solamente en estos años que nos toca revisar en política exterior 2, sino en adelante, en esta idea de participar de manera activa en el escenario internacional o de mantenernos aislados o de actuar simplemente de forma reactiva. Es decir, que están ocurriendo las cosas en el escenario internacional y que México solamente responde pues porque tiene que hacerlo, pero no necesariamente porque esté planeado. Se acordarán que cuando iniciábamos Política Exterior de México 2 y hacíamos este repaso de cómo se hace el análisis de una política exterior, pues al final yo les decía que la política exterior es una política que se debe planear como cualquier otra y por tanto el activismo desde mi punto de vista responde a esto, ¿no? Responde o debería responder a una planeación. Es decir, si tenemos un plan en el que tenemos metas, objetivos y orientamos hacia resultados, pues vamos a estar buscando lograr estos resultados, ¿no? Para dar satisfacción a esta meta y objetivo que en términos de política exterior ustedes saben bien, pues se refiere al interés nacional y a los objetivos. Sin embargo, hay momentos en la historia de México y sobre todo creo que mucho en la historia contemporánea en las que vamos a ver más este reactivismo, ¿no? O sea, pues en realidad nos estalló la bomba y pues no teníamos como pensado cómo lo íbamos a hacer y hacemos las cosas a veces con las patas, ¿no? Y el resultado de hacerlo de manera reactiva pues nos ofrece resultados insatisfactorios la mayor parte de las veces, ¿no? Por ejemplo, cuando yo analizaba las relaciones de México con el noreste de Asia y varios autores o especialistas sobre este tema que dicen, ¿por qué no hemos logrado tener una relación más profunda o por qué tenemos grandes déficits comerciales con estos países? Muchos dicen, ¿no? Pues es que se debe a este reactivismo con el que muchas veces actúan los países, ¿no? De hoy sí le hablamos bien a Japón, pero mañana nos olvidamos de que existe. O abrimos una embajada, pero luego olvidamos que existe en tal país del mundo.
Entonces, esto lo vamos a ver, por ejemplo, yo diría, en el caso de lo que estamos estudiando ahorita, la política de Miguel Alemán es muy activa, ¿no? Porque vamos a ver que él, por el afán de modernizar a México, de traer los capitales extranjeros, pues va a hacer la visita de Estado, ya les pasaba el videito cuando llega a Estados Unidos, a Nueva York, este, pues va a estar ahí como muy movido. Adolfo López Mateos con esta idea de la diversificación también va a estar muy movido. López Portillo cuando quiera vender el petróleo al extranjero también. Pero vamos a tener otros perfiles como el de Adolfo Ruiz Cortines, efectivamente, que pues debido a las condiciones internas y yo me atrevería a decir también que por el escenario internacional en el que ya se estaba exacerbando la Guerra Fría, sobre todo en América Latina, pues se van a aislar, ¿no? O sea, no van a llevar a cabo iniciativas más grandes. Y otro caso dentro del periodo que nos toca revisar en Política Exterior 2, pues va a ser el caso de Gustavo Díaz Ordaz. Por ejemplo, él me parece que la cuestión de las Olimpiadas es un esfuerzo reactivo porque Adolfo López Mateos las negocia, él obtiene que México, él obtiene la candidatura y a Díaz Ordaz le va a tocar ejecutarlas, pero de mala gana, ¿no? Y además, pues bueno, después del escandalazo del 2 de octubre, pues peor aún. Entonces, bueno, quiero dejarles como ahí esa reflexión de estas tres características o estos tres grandes rasgos que considero presentes en la política exterior mexicana a partir de ahora, quizás también un poco en el pasado, por ejemplo, sobre todo en esta idea del aislamiento y el reactivismo, porque, pues, por ejemplo, en la Revolución Mexicana tampoco es que pudiéramos hacer mucho, se acordarán que, por ejemplo, las invasiones de Veracruz y todo, pues en realidad no era que algo que planeáramos, ¿no? Nos pasaron, nos invadieron y México tenía que responder ante ello. Entonces, pues para que de ahora en adelante, pues tengan por ahí presentes estos rasgos y a lo mejor ustedes ya pueden hacer este criterio de, pues la profesora como que tenía razón o como que no. Es válido porque al final pues son análisis o apreciaciones muy personales, aunque sí les puedo decir que fundamentadas, ¿no? No me estoy sacando de la manga nada de esto, es después de haber revisado ya a varios autores estudiosos de la política exterior, ya sea de manera general o en el caso que yo más he estudiado, que son las relaciones con Asia, ¿no? Muy bien, pues bueno, entonces voy a seguir avanzando para no entretenernos más con esto. Eh, Como les decía, o para recapitular un poco, les decía que la política exterior durante el gobierno de Miguel Alemán la vamos a poder ver en dos grandes rubros. El primero va a ser la concentración en las relaciones con Estados Unidos, es decir, digamos que el 90% de la agenda de política exterior va a estar en torno a Estados Unidos, y ahorita vemos cuáles son estos asuntos que vamos a estar tratando, y el otro, y me parece muy interesante, son los primeros esfuerzos multilaterales que México va a emprender, sobre todo en la región, ¿no? En América Latina, porque nos va a tocar un contexto ya bastante álgido, justamente derivado de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, de los asuntos que vamos a estar tratando con Estados Unidos, vamos a tener los siguientes, ¿no? La obtención de créditos, la protección industrial que va ligado a la protección sobre todo del sector petrolero, que acuérdense ya era súper estratégico desde principios del siglo XX. Durante la Revolución Mexicana adquiere una gran relevancia y sin duda en el México por revolucionario, lo veíamos, pues va a ser el gran tema de la agenda, ¿no? La cuestión de los trabajadores migratorios, que también la vamos a ver, ya la veíamos desde el gobierno de Manuel Ávila Camacho, la seguiremos viendo en Miguel Alemán y la seguiremos viendo todavía con Adolfo Ruiz Cortines, con ahí unos interesantes matices. Y el siguiente, que es creo que donde nos quedamos, el brote de la fiebre aftosa que va a tensar mucho las relaciones entre México y Estados Unidos. Es decir, a pesar de que México y Estados Unidos van a tener una relación muy cercana, aparentemente, les decía, a mí me impacta mucho ver este video de la llegada de Miguel Alemán a Estados Unidos, como lo reciben como un rey, bueno, como un ídolo al menos. este, eh, a pesar de eso, pues sí vamos a tener momentos tensos, ¿no? Y el déficit de la balanza comercial que nos va a llevar a denunciar, se acordarán que les comentaba la clase pasada cuando veíamos el cierre de Manuel Ávila Camacho, que México va a presionar, presionar, presionar para tener un acuerdo comercial. Finalmente lo vamos a obtener en 1942, pero cuando vemos que no nos empieza a favorecer porque como las condiciones cambian, ya no hay guerra, las demandas bajan, pues vamos a presentar un déficit de la balanza comercial que nos va a llevar ahora a presionar, 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 presionar para que se denuncie el acuerdo comercial. Entonces, estos son los grandes temas que nos toca ver con Estados Unidos. La clase pasada veíamos ya el financiamiento estadounidense, les pasaba este videíto,
la cuestión de los trabajadores migratorios, de cómo se negoció el nuevo acuerdo, empezando con la idea de que nos querían devolver a la gente y que finalmente se va a lograr que el gobierno de Estados Unidos vuelva a tomar partida en las negociaciones de las contrataciones, perdón, de los trabajadores migrantes mexicanos de forma legal, que les den todas las garantías, aunque como bien decía Ricardo, pues eso no significó que les dieran estas garantías, ¿no? Vivían en condiciones deplorables y esto lo vamos, y estos problemas los vamos a seguir viendo en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, que ese es uno de los grandes temas espinosos que le va a tocar enfrentar al pobrecito de Adolfo Ruiz Cortines. Y finalmente, pues también las dinámicas de la frontera que van a permitir el establecimiento de trabajadores mexicanos en las zonas fronterizas o ciudades fronterizas que van a cruzar todos los días la frontera para ir a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Una solución que el gobierno de Estados Unidos va a ver bastante viable y que el gobierno de México hasta ahorita no le va a mostrar, pero sin embargo en el siguiente sexenio sí se va a convertir en un problema el hacinamiento de gente en la zona fronteriza. Entonces, y bueno, les pasaba este videito, y bueno, llegamos al tema en el que me quedé, ya no pude avanzar. Déjenme ver cómo voy de tiempo. Me tengo que apurar un poquito. El siguiente tema que les comentaba va a tensar mucho las relaciones, pero, por ejemplo, Blanca Torres considera que es un momento en el que México va a demostrar cierto pragmatismo, es decir, que no se va a mostrar tan dócil ante Estados Unidos, va a ser justamente con el combate a la fiebre aftosa. Esta, como saben, bueno, no sé si sepan, o alguien más bien para empezar a abrir el público, porque siento que ahorita estoy hablando, pero sí me gustaría interactuar. ¿Alguien sabe en qué consiste esta fiebre? Es como el coronavirus, hablando de pandemias, tristemente. Diego. Hola, buenas, no, todavía no son. Buenas tardes, Ajá. compañeras y compañeros. Bueno, no sé mucho respecto a la fiebre aftosa, solamente sé que justamente a lo que afectaba era el ganado, eh, y llegó a afectar me parece que 6 millones de cabezas de ganado de parte de México, y pues esto era un problema eh, más que nada en la zona fronteriza. Lo que pasó con esta fiebre es que México optó, bueno, la política de México era la de la vacunación y tratar de poder retener esta fiebre, pero a su vez Estados Unidos planteaba el exterminio de este ganado, lo que justamente se llama, bueno, ahí dice que se llama rifle sanitario. Entonces había ahí como ciertas discrepancias respecto a qué hacer, y al final se optó como por emplear los dos medios, ¿no? O sea, por una parte aislar y vacunar a este ganado, y por la otra, ya en momentos muy críticos, exterminarlo, matarlo. Es de lo poco que sé respecto a eso. Ok. Ricardo. Sí, pues justo no es como el coronavirus, porque no es una enfermedad respiratoria. Y solo, bueno, no, ahora ya se sabe que no se puede transmitir o es muy rara la transmisión a los seres humanos, pero sí afecta al ganado y el problema sobre todo viene en la leche, porque se infectan las ubres de las vacas y se transmite el virus de la fiebre aftosa por medio de la leche. Eh, no, creo que en ese entonces no sabían que la fiebre aftosa no se podía transmitir a los seres humanos o que era muy extraño y por eso optaban por el exterminio. Pero pues afecta sobre todo a las vacas. Exactamente, sí. En realidad me parece que era un poco de sensacionalismo también. O sea, pues evidentemente el enfrentar una epidemia en esos años y ahorita la pandemia, imagínense, ya se supone en un México, en un mundo avanzado tecnológicamente y aún, por ejemplo, veía esas críticas, ¿no? Aún recurrimos a medios como las cuarentenas, que es algo, una práctica medieval, básicamente. Pues imagínense con algo así, ¿no? Y sobre todo en los animales. Eh, es muy cierto lo que dice Diego. Eh, es una epidemia, les decía, es una epidemia que va a afectar principalmente a México, nos va a llegar de Brasil. El primer brote va a surgir a finales de 1946. Sin embargo, digamos que esta enfermedad se va a concentrar sobre todo en el sur del país. Y esto tiene mucha lógica porque hay una gran presencia de agricultura y ganadería en esta zona del país.
sí, y esta, digamos que se va a expandir en todo el sur. Y en efecto, la propuesta digamos que ante la situación, pues Estados Unidos dice que no va a importar estos productos y que para solucionar esta cuestión, por sobre todo el riesgo que también corrían las vacas del norte, porque acuérdense que también hay una gran presencia o actividad ganadera en el norte del país, y esto pegado a Estados Unidos, que también en el sur de Estados Unidos hay una gran presencia de actividad agrícola y ganadera, pues iba a afectar al ganado estadounidense y al ganado norteño de México, ¿no? Dentro de México incluso se empieza a presenciar una gran polarización entre norte y sur, rarísimo en México, en la que los norteños empiezan a presionar que, así como Estados Unidos lo sugiere, pues se recurra al exterminio del ganado. Antes de continuar, Romina, ¿qué nos quieres comentar? Sí, sobre lo que acaba de decir, un video de los que compartió decía que pues Estados Unidos cerró las fronteras para el ganado fronterizo y pues eso afecta mucho a los que trabajan en el campo y por eso pidieron, bueno, si es lo más rápido, la respuesta más rápida, pues exterminio. O sea, tampoco les convenía tanto, pero sí. Exacto. La otra preocupación, acuérdense, a ver, para estos años todavía no entrábamos al apogeo. A ver, apenas acuérdense que estamos entrando a la modernización, sobre todo a través de la industrialización, pero aún no era el auge, ¿no? Recordarán que lo veíamos la clase pasada, incluso alguien creo que lo mencionó. La base de la economía o del apogeo económico que quería lograr Miguel Alemán era la agricultura. Entonces, imagínense esta situación, o sea, el decir, no, pues ahora tienes que exterminar a todo tu ganado, porque además iba avanzando muy rápido esta enfermedad, tienes que exterminar a todo el ganado, que era el sustento de muchos de los campesinos de México, pues no era una cosa fácil, ¿no? Y en efecto, pues se va a empezar a promover esta política del rifle sanitario. Sin embargo, la aplicación de esto, del exterminio del ganado en México, va a generar un gran descontento en el país. Y es aquí donde viene el punto álgido que va a tensar mucho las relaciones de México y Estados Unidos, y es donde México se tiene que ver muy inteligente, porque era, por un lado, satisfacer el interés de Estados Unidos de exterminar al ganado. Acuérdense que esta era la consigna del gobierno estadounidense, pero por la otra, el gran descontento social de las bases sociales de México, ¿no? También para este entonces, pues sí, ya estaba más consolidado en términos políticos el asunto, pero aún habían como ciertos rencores, ¿no? Entonces, sobre todo las bases sociales, que siempre son las más afectadas y desatendidas, pues no veían con buenos ojos, ¿no? Y va a ir avanzando el descontento. Al principio van a ser como, pues sí, huelgas pequeñas, pero van a empezar a ser cada vez más violentas y la situación en el campo también va a empezar a empeorar, al grado de que también van a empezar a salir muchos migrantes también buscando oportunidades en Estados Unidos, ¿no? Imagínense, se quedan sin su ganado, si tenías, decía, creo que la lectura decía, era lo mismo si tenían el campesino que tenía 2 vaquitas al que tenía los ganados enteros, ¿no? Entonces, el impacto era parejo, ¿no? Entonces, México y el gobierno de Miguel Alemán, que acuérdense también para estos años ya era súper represivo, no veía con buenos ojos la inestabilidad política que se estaba gestando derivado de esta situación y va a negociar con el gobierno de Estados Unidos el impulsar una campaña mixta, ¿no? Y es la que al final va a triunfar. Y esto consistía, cuando estaba, digamos, no estaba tan grave la situación, pues se recurría a la cuarentena. Si se podía aislar estos animales que estuvieran afectados, se ponían en cuarentena. Si era necesario, algunos ya se empezaban a vacunar, y si ya la situación estaba muy, muy mal, pues se tenía que recurrir al exterminio. Y esto, digamos, ya lograba mitigar los efectos en comparación de exterminar a todo el ganado, ¿no? Entonces, aquí México, pues digamos, salió victorioso porque logró imponer su interés a pesar del interés de Estados Unidos sobre este tema. Ahora, el último punto de la agenda México-Estados Unidos en estos años va a ser la tensión comercial que se va a derivar del déficit en la balanza comercial, del intercambio, que pues se va a ver afectado debido a la disminución de la demanda en época de guerra, ¿no? Digamos que el acabar con la guerra, el concluir la guerra, pues va a disminuir la demanda de productos mexicanos, sobre todo productos básicos, y esto va a generar un aumento en el déficit de la balanza comercial mexicana. En este sentido, México va a buscar tratar de renegociar el acuerdo comercial de 1942 y va a promover, acuérdense que el desarrollo estabilizador, el modelo de sustitución de importaciones estaba basado en el proteccionismo. Entonces, México lo que va a tratar de impulsar a toda costa va a ser la implementación de medidas proteccionistas con el argumento de que para poder modernizar a México, para poder desarrollarlo o hacerlo crecer económicamente, se necesitaba
industrializar, y la única manera de lograrlo era si se contaban con estas garantías proteccionistas. Obviamente Estados Unidos estaba en contra de esta idea, porque ellos, acuérdense que eran los grandes creadores o los que habían instaurado el libre comercio en el sistema internacional, que no cuajó en la Organización Internacional de Comercio, pero sí en el famoso GATT. Entonces, obviamente Estados Unidos no quería esto, y además porque afectaba su relación con otros países, sobre todo con Venezuela en términos petroleros, porque al denunciar el acuerdo quedaba en desventaja ante otras naciones, quienes podían también vender sus productos a altos precios, y pues a Estados Unidos no le convenía comprar petróleo a altos precios, sobre todo porque también ya venía en camino la guerra de Corea, y Estados Unidos necesitaba también para sus proyectos industrializadores. Finalmente, después de muchas presiones y de negociación, se va a ver con buenos ojos, y lo vamos a ver ahorita también con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, como también se va a ir viendo con buenos ojos el modelo proteccionista que va a permitir el apogeo del desarrollo estabilizador. Ahorita todavía no estamos entrando a él, pero ya el gran Adolfo Ruiz Cortines es ¿cómo lo diría? El gran artífice de este modelo, pero va a sentar las bases, ¿no? Yo digo siempre que el desarrollo estabilizador tiene sus bases en la Segunda Guerra Mundial y el gobierno de Miguel Alemán, al menos en el caso mexicano. Entonces, finalmente, después de todo de esta tensión, México va a lograr su objetivo. Aquí también tenemos otro éxito, que va a ser la denuncia del tratado, o el fin del tratado, el 23 de julio de 1950. Y pues se supone que México le va a prometer a Estados Unidos la negociación de un próximo acuerdo comercial, y se supone que también iba a analizar la posibilidad de ingresar al GATT. Sin embargo, ni el acuerdo le interesaba, o sea, ese quizás todavía podría pensarlo más, pero no veía México, para los proyectos que tenía en aquel entonces, no veía viable ingresar al GATT, y ni siquiera lo va a tener en el tintero. O sea, es algo que pues le va a decir a Estados Unidos, pero que en realidad no le va a interesar. Y esto es algo interesante porque, como ustedes saben, México no ingresó al GATT hasta 1986, pero ya por otras dinámicas que ya les tocará ver en Política Exterior 3. Y finalmente, sobre el tema de la cuestión petrolera, pues México se da cuenta, ya les había contado desde la clase pasada, que necesita modernizar al sector petrolero, ¿no? Porque ya la infraestructura que tenían, ya la innovación que tenían, pues ya se estaba agotando para estos años, y México va a solicitar un financiamiento a Estados Unidos en este rubro. Obviamente, Estados Unidos, desde el gobierno de Manuel Ávila Camacho, durante la guerra, había presionado para que regresaran las inversiones, casi con los mismos privilegios que antes de la expropiación, a este sector. Sin embargo, pues no lo va a lograr. Y finalmente, digamos que en junio de 1949, Estados Unidos, digamos que ya también dándose cuenta de los beneficios que podría obtener de participar con México de esta forma, va a otorgar una serie de créditos para la construcción de refinerías, para el transporte y otras necesidades que tenía Pemex en aquel entonces. Y México, para ello, tendría que aumentar la participación de la inversión privada, nacional y extranjera. Y me parece que va a ser por ahí una serie de reformas que van a permitir esta participación, pero no de manera apabullante como lo esperaba Estados Unidos. Es decir, va a lograr negociar, obtener lo que quería sin tener que cambiar mucho a cambio. Ay, perdón, me adelanté. Ahí está. Ahora, el segundo rubro que veíamos era digamos, la agenda de política exterior en estos años, va a ser la cuestión multilateral, sobre todo en América Latina. Y aquí vienen dos temas espinosos que van a ser el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y la Organización de Estados Americanos. ¿Cuándo se establece cada uno? ¿Se acuerdan de sus clases de política internacional? Creo que se llamaba. Ricardo. Bueno, ya lo puso Arturo y Ana Raquel. El TIAR en 1947. Exacto, y la OEA en el 48. Perfecto, pues vamos a entrar en materia para ir avanzando rápido. Espérenme. No. El TIAR va a ser primero en este rubro más bien militar, ¿no? Lo que va a buscar es el establecimiento, sobre todo, el TIAR hay que entenderlo como esto, ¿no? Como cooperación militar.
Lo que Estados Unidos va a ponderar, y esto es interesante, ¿no? Ver que primero va a crear una organización o ¿cómo lo diré? Un régimen en términos militares antes de establecer una organización con esta vocación panamericana, ¿no? Sobre todo considerando la trayectoria de las conferencias panamericanas que se habían desarrollado desde finales del siglo XIX, ¿no? Esto es muy interesante de por qué primero el TIAR y luego la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y esto se los digo porque justamente la postura de México va a ser a nosotros, o México desea que antes de que se defina una organización de vocación militar, deberíamos establecer una de vocación general que atienda las grandes necesidades de América Latina, ¿no? O sea, como que México sí era el único defensor, de los pocos defensores del panamericanismo neto, mientras que Estados Unidos pues los estaba desviando el interés o estos intentos de integración regional hacia sus intereses. Esto es bastante entendible en el caso de Estados Unidos, pues porque ya tenía la Guerra Fría a la vuelta de la esquina, lo vamos a ver sobre todo con Adolfo Ruiz Cortines, que sí ya va a empezar cada vez a llegar más, y con Adolfo López Mateos, que ya nos va a llegar la Guerra Fría con todo en América Latina, pero ya se veía la amenaza del comunismo, ¿no? Y para ello México, Estados Unidos tenía que garantizar esta defensa militar colectiva, ¿no? Ya lo había logrado con la OTAN, ahora iba con la creo que, ¿cuándo es la OTAN? ¿Cuándo se establece la OTAN? ¿Alguien me recuerda? No me acuerdo. A ver, ahí está en el chat. En el 49. Bueno, se va a lograr después. Ah, bueno, quizás tenga más lógica que logró primero el TIAR y luego la cooperación con Europa en este sentido, aunque también tiene que ver con los fenómenos que van a ocurrir, pues Europa en este entonces estaba todavía destruida, le va a preocupar más la reconstrucción en un sentido no comunista y por eso va a presionar más en este apoyo económico, que también el gobierno de México va a estar presionando de que tengamos la misma atención a América Latina en términos económicos como le está teniendo Europa y no en términos militares. ¿No? Esta va a ser la gran consigna que México traía desde el gobierno de Manuel Ávila Camacho y que va a mantener durante el gobierno de Miguel Alemán. La importancia de que el panamericanismo en la región se impulse, sobre todo para lograr objetivos económicos. Sin embargo, obviamente a México nadie lo va a apelar y pues se va a establecer, estos son como los grandes rubros que México va a defender al momento del establecimiento del TIAR. El primero es que, les decía, va a pelear porque antes de que exista un acuerdo, un régimen en términos militares, se establezca una organización de manera general, que va a ser más adelante la OEA en el 48, la limitación de los compromisos militares, es decir, que no porque dijera militar ahora todo lo que implicara lo militar, todos los países que formaran parte del tratado tuvieran que sumarse, limitar lo más posible las áreas geográficas en las que se activarían los mecanismos de seguridad colectivos, porque pues si no también iba a ser a diestra y siniestra que se iban a llevar a cabo estos ataques, la distinción entre ataque y agresión armada, y la definición de un sistema de votación justo, ¿no? En el que las 2/3 partes tuvieran la mayoría o fueran los que tomaran las decisiones, aunque no en términos militares. En esta creo que va a quedar de manera de mayoría simple. Entonces, bueno, estos van a ser las consignas, sin embargo, como ustedes saben, no se va a lograr. Respecto al primer objetivo, México no lo va a lograr. Se le va a quedar la promesa de, bueno, en la conferencia de Bogotá lo veremos hasta el próximo año, ¿no? Y finalmente sí se va a lograr, que es con el establecimiento de la OEA, aunque México tampoco va a estar tan contento con el TIAR, con la OEA, perdón. En resumen, lo que también me gustaría decirles antes de mostrarles el video, porque el video habla más allá del periodo que nos toca ver, eh, el TIAR, México nunca estuvo de acuerdo con el TIAR. México no quería esta participación tan en términos de seguridad colectiva como lo planteaba Estados Unidos y en teoría siempre va a estar en contra del TIAR. Finalmente, me parece que nos salimos de él en el 2004, creo que lo vamos a denunciar y dejamos de ser parte, pero realmente nunca tuvimos una participación activa en este mecanismo por toda esta situación, ¿no? Con esto empieza a definirse otro rasgo de la época de oro de la política exterior mexicana, la no intervención, la defensa de la solución pacífica de controversia, porque México no le interesaba meterse en esos asuntos. Y eso va a explicar por qué finalmente en el 68 vamos a tener nuestro tratado de no proliferación de armas nucleares. Espérenme.
Ya me acordé de un detalle, si no, no lo van a escuchar. Recíproca o TIAR es un acuerdo firmado por varios países del continente americano según el cual, en el caso de que alguno de sus miembros sea atacado por otro estado, los demás lo considerarán como un ataque contra ellos también. O dicho de otra manera, si atacan a uno, nos atacan a todos. Sin embargo, y a pesar de tan prometedora declaración de intenciones, desde su entrada en vigor en 1948 han sido casi tantas las ocasiones en las que el TIAR debió aplicarse y no se aplicó, como las que fue invocado por razones que no se encuentran en sus estatutos. Tras dirimir unos cuantos amagos de enfrentamiento que no llegaron a tales en los años 50, la primera oportunidad clara que tuvo el tratado de ponerse en marcha fue en 1961, cuando la CIA orquestó la invasión de Bahía de Cochinos contra Cuba. Sin embargo, bastó que Estados Unidos negara tener algo que ver con la operación para que el TIAR no debutara a lo grande. Sí que lo hizo al año siguiente, cuando Estados Unidos exigió y consiguió que sus miembros apoyaran el bloqueo naval contra Cuba tras la instalación de misiles soviéticos en la isla. El tratado volvió a su habitual rol de papel mojado durante invasiones militares nada encubiertas, como las estadounidenses en República Dominicana en 1965, la isla de Granada en 1983 y Haití en 1994. El TIAR ni siquiera se activó en 1989, cuando Estados Unidos invadió Panamá con un contingente de 27.000 militares y 300 aviones y helicópteros. Pero el acuerdo no solo se mostró ineficaz en el caso de agresiones armadas entre sus miembros, tampoco logró justificar su existencia durante un enfrentamiento abierto entre un miembro del tratado y una potencia exterior. Durante la Guerra de Malvinas en 1982, que enfrentó a Argentina y Gran Bretaña, Estados Unidos adujo que como miembro de la OTAN, su deber era tomar partido por sus socios europeos. Sin embargo, según el TIAR, su alianza debió ser con Argentina, ya que la reforma del tratado en 1975 incluía las Islas Malvinas como zona de aplicación del acuerdo. La doble membresía estadounidense en la OTAN y el TIAR hizo posible esta ambigüedad. Washington, junto con Chile y Colombia, argumentaron además que las hostilidades las había iniciado el país sudamericano al ocupar militarmente las islas, y el TIAR solo podía activarse para supuestos defensivos. En 2001, la Casa Blanca, con un largo historial de oponerse a la activación del tratado desde su firma por los más variados motivos, en esta ocasión sí que invocó al TIAR, tras los ataques terroristas de Al-Qaeda contra Torres Gemelas, a pesar de que en el texto acordado solo se mencionan como supuestos para activarlos ataques llevados a cabo por otros estados, no por organizaciones armadas. Decenas de años y de incumplimientos e interpretaciones caprichosas después de su firma, el tratado comenzó a tambalearse con la entrada en el nuevo siglo. En 2004, México se retiró por considerarlo obsoleto, y en 2012 siguieron su ejemplo Bolivia, Cuba, Nicaragua, Ecuador y Venezuela. Pero cuando el TIAR parecía condenado definitivamente al olvido, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, lo volvió a poner de actualidad en 2019. Primero, solicitando el reingreso de Venezuela al TIAR, para seguidamente así poder denunciar a Venezuela, el país que afirma representar, como Estado agresor. De esta manera, el TIAR sumaba un toque de surrealismo a sus más de 70 años de declaraciones de intenciones e intenciones no declaradas. Pues bueno, este video me parece interesante, además que es de RT, que es esta cadena rusa, porque critica mucho, me parece que al TIAR, o sea, siempre acuérdense que los medios hay que verlos desde la perspectiva de quién nos los está vendiendo. Entonces, me encantó porque me parece que es muy espinoso, muy picante este video, porque pone esto, ¿no? Pues en realidad nunca se activó esto de intenciones declaradas y no declaradas, o sea, creo que valdría la pena, no sé, yo la verdad no casi tampoco he estudiado exacto el papel de papel mojado, y les digo, y en general en México sí existe esta percepción, ¿no? Desde que se estaba formando el TIAR, les digo, con todas estos son los grandes puntos, ¿no? Que México va a defender, nunca estuvo de acuerdo con este mecanismo, entonces finalmente se sale en 2004, ¿no? Eso también es interesante que nos salimos de este acuerdo, y además en un momento tan álgido, a principios de siglo, sobre todo con esta cuestión de los ataques terroristas, ¿no? Entonces, valdría la pena que en algún momento, si alguien quiere estudiar de manera más meticulosa el TIAR y la participación de México en el mismo, creo que sería un trabajo excelso, ¿no? Porque creo que hay mucho que decir, y sobre todo en términos militares, que es un tema muy espinoso dentro de la política exterior de estos años, porque les digo, es cuando México empieza con esta lógica de la no intervención, la solución pacífica de controversias, y por ello es que es más conocido este periodo de la política exterior como principista. Yo les digo, yo me guardo mis reservas porque en efecto en algunos asuntos, en este en particular, sí vamos a ver asuntos de principismo,
Pero en otros vamos a ver esta cuestión pragmática como fue el combate a la fiebre aftosa. Entonces, ya para ir cerrando la cuestión multilateral en América Latina, el siguiente gran tema va a ser el establecimiento de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y vamos a ver aquí 3 cosas, ¿no? Por eso es que lo presenté en esta tablita. La primera es la postura mexicana, lo que vamos a obtener dentro de finalmente la institucionalización, como lo titulé esta lámina, la institucionalización del panamericanismo. Les digo, ahí les compartí una serie de lecturas en las que hago en las que se hace esta recapitulación de cómo ha venido estas conferencias panamericanas en las que participó pues América Latina y México en su momento, y que finalmente cuando llega el gran momento de crear esta institución, pues cuáles van a ser las grandes demandas de México, ¿no? La primera es que promovía una integración regional de verdad, la cual ustedes saben, y ustedes que están llevando ahorita América Latina, pues aún estamos bastante verdes, increíblemente. O sea, imagínense, iniciamos desde el siglo XIX, me parece que son de los primeros esfuerzos en lograr una integración regional en el mundo. Ni siquiera otros países o otras regiones del mundo lo habían hecho. América Latina llevaba la delantera. ¿Y qué ha pasado en estos años, no? La inclusión de una carta la inclusión de derechos y deberes de los estados, que también esto propugnaba México, y cambiar el capítulo sobre solución pacífica de controversias. Como siempre, México buscando este objetivo. Finalmente, dentro de esta institucionalización del panamericanismo, vamos a tener la creación de la OEA como tal en su carta orgánica, el Tratado de Solución Pacífica de Controversias, que sí va a ser un éxito de México, o sea, lo vamos a estar pugnando y al final vamos a conseguir este tratado, un convenio económico, que esta era otra de las grandes demandas mexicanas, y pues el TIAR, que ya era del año anterior. En términos de logros y fracasos dentro de la participación de México en la OEA, o en la conformación de la OEA, va a ser el establecimiento como éxitos, establecimiento del Comité Técnico de Defensa, el mejorar la redacción del Tratado de Solución Pacífica de Controversias, como ya les decía, el rechazo del concepto. México va a buscar el rechazo del concepto de interdependencia, porque dice que en realidad es un engaño que te condena al país que está en desventaja, pues a suministrar bienes al que sí está en ventaja, que es un engaño esto de la interdependencia. ¿Qué razón tenía México en aquel entonces? Y el establecimiento de un banco interamericano, que no se va a lograr en estos años. Las conferencias de la OEA se van a llevar a cabo en un contexto bastante interesante. Ya no les puse el video porque si no iba a ser demasiado, pero es cuando ocurre el Bogotazo e inician las tensiones políticas en Colombia, que van a incluso concluir apenas hace unos años, ¿no? Es cuando empieza esta amenaza de que es probable que en Colombia, por no me acuerdo, el activista, hay presencia de comunismo y lo asesinan, ¿no? Entonces, y el asesinato pues va a derivar en la persecución del sujeto que lo asesina. Encontré por ahí un video buenísimo de cómo se muestra la persecución de este sujeto, el linchamiento del mismo y finalmente la muerte frente al Palacio de Gobierno en Colombia, ¿no? Y que exactamente, Jorge Gaitán, y que finalmente pues va a derivar en una guerra civil en Colombia. Entonces esto es bastante interesante porque en ese entonces estaban desarrollando ¿cómo se llama? Las conferencias de la OEA, y las teorías conspiracionistas dicen que Estados Unidos orquestó este asesinato porque pues era un mensaje de un estate quieto al comunismo en América Latina, ¿no? Y tiene bastante sentido en este contexto. Digo, es una teoría conspiracionista, pero es bastante interesante porque ha estado presente no solo en aquellos años, sino incluso en los juicios que se han llevado a cabo en la Colombia presente. Les pasaré el video, pero ya mejor se los comparto para no quitar más tiempo a la clase de Liz. Ay, creo que se va a abrir por ahí, espérenme. Y para ya presentarles finalmente la evaluación del periodo, porque es una cita que me gusta mucho y que creo que la voy a rescatar más adelante. ¿Qué es esta? La aceptación de posiciones mexicanas distintas a las que Estados Unidos proponía en materia bilateral y multilateral se fue haciendo hasta cierto punto frecuente. Es decir, vamos a ver, y ya lo veíamos, ¿no? Lo veíamos ahorita en el TIAR, lo veíamos en la OEA, lo veíamos en la fiebre aftosa, en el acuerdo comercial. Es decir, México no se va a mostrar tan dócil como aparentemente todos conocemos al México como patio trasero, lo que siempre les he insistido, hemos tenido estos momentos de gloria, es aquí donde empiezan a surgir. Se fue haciendo hasta cierto punto frecuente, tampoco es que fueran hechos aislados, en realidad fueron esfuerzos constantes, permitiendo el establecimiento de ciertos márgenes de autonomía. Por eso mi postura es que también uno de los grandes objetivos o del interés nacional de México
ha sido a lo largo de su historia en términos de política exterior en la lucha por esta autonomía, ¿no? Y estos ejemplos creo que son los más claros, por eso es que me gustó mucho esta cita, respecto a la superpotencia. Varias de las disidencias más profundas en los siguientes decenios, como se verá más adelante, ya veremos, les decía, el caso más emblemático va a ser el cubano, estuvieron ligadas con retos a la estabilidad política mexicana, como lo veíamos con la fiebre aftosa. Les digo, era el descontento social tal que México tuvo que tomar cartas en el asunto sin negociar una campaña mixta y fueron aceptadas por el país vecino por esa misma razón. Con la cita de Mario Ojeda que traeré cuando analicemos el caso de, más bien el gobierno de Adolfo López Mateos, les va a quedar claro por qué es que nos permitían ser tan libres, ¿no? Tampoco es que era de a gratis que nos permitieron ser libres, no impusieron una dictadura como va a empezar a ocurrir o intervenciones en América Latina, o como lo veíamos ahorita en la recapitulación del TIA, pero que también pues va a tener cierto costo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una cita del texto que estamos leyendo actualmente, que es el de Blanca Torres, de La guerra al mundo bipolar. Y pues bueno, con eso concluimos el tema de Miguel Alemán. Espero que les haya gustado. Hay mucho que decir de este sexenio, de los otros también, pero pues lamentablemente no podemos entrar tan a detalle. Tenía que contarles brevemente esto. Entonces, pues bueno, ahora iniciamos con este sexenio que ya nos contará Liz sus particularidades. Está bien fascinante porque muestra una de las características de política exterior que ya advertía, pero pues que ya le toca a nuestra querida Liz. Entonces, cualquier participación, recuerden seguirlas haciendo por el chat o ya Liz les irá dando la palabra. O igual si quieren levantar su manita. Exacto. Está espérame. perfecto porque... Sí. Pues tú si quieres habla. Ahora yo soy la técnico de esta situación. Nada más voy a proyectar la presentación. No, a ti antes de... Bueno, sí, en lo que compartes te quería comentar que voy a estar utilizando un video, pero no sé si tiene el hipervínculo. Entonces, ahí está y ya yo te iré como diciendo los minutitos de los que van, porque ese video dura un montón, entonces dura creo que como 1 hora más o menos, y no lo voy a ocupar todo, solo como unos cachitos. Ok. Pues si quieres, mientras voy a empezar a proyectar y pues ya. Pues bueno, Liz, el foro es todo tuyo y sin nervios. Bueno, pues tengo muchos nervios todavía, pero espero hacerlo bien y si no, pues ya ustedes me pueden retroalimentar, eso es también muy válido. Me voy a poner unos lentes porque estoy bien ciega, estoy quedando cieguita y bueno, en lo que resta de esta sesión, lo que vamos a hacer es analizar la política exterior en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. Y no sé si alguien de ustedes tiene alguna idea de lo que fue este periodo que quiera compartirnoslo. ¿No? A ver, Ricardo. Pues, no sé mucho, pero una de las cosas que hicieron muy notorio a Ruiz Cortines es que en comparación de Miguel Alemán y en general era una persona muy grande, entonces se caracterizó pues su gobierno por ser muy conservador y en ese momento la Ciudad de México todavía estaba bajo el poder del presidente y muchos clubes nocturnos, centros de prostitución y así se cerraron por iniciativa del presidente, pero también es el sexenio en donde se aprueba el voto a las mujeres por iniciativa de su esposa. Sí, muy bien. De hecho, sí voy a retomar algunas de las cosas que mencionaste. A ver, Eduardo. Sí, gracias. Bueno, igual recuerdo que durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, pues él era muy, ¿cómo decirlo? Muy honrado. Era un excelente administrador público, la verdad. Uno de sus logros, bueno, no sé si decirle logro, pero pues fue notorio, fue su participación cuando lleva el Tesoro Nacional de Veracruz a México, que es como su momento de gloria en la revolución, que pues se supone que le encargaron el Tesoro Nacional, que eran como 150 millones de pesos o algo así, y pues dicen que cuando, o sea, lo tuvo a cargo Adolfo Ruiz Cortines, cuando llega a la capital de México, se supone que, o sea, estaba así el dinero completito, o sea, no se había robado absolutamente nada. Y pues desde ahí le vieron como que pues era alguien muy honrado, era muy bueno para la estadística y la administración pública, y durante su gobierno pues
se caracterizó por la austeridad, ¿no? Como por ahí decían que era, ahí sí fue austeridad, hay muchos ejemplos de él rechazando así muchas cosas. Me acuerdo que había por ahí una que la Secretaría de Hacienda le había dado como $4,000 o algo así para sus gastos y él dijo que no lo necesitaba, que con su sueldo estaba bien. Entonces, una característica de su gobierno fue que sí, pues fue como era pues era muy buen administrador público, pues sí hubo como ahorros y todo eso, y fue como muy contrastante al sexenio anterior, que era pues sí lleno de despilfarro y todo. De hecho, creo que cuando toma posesión, como que le avienta una indirecta a Miguel Alemán, que en su gobierno todo iba a estar, no, o sea, todo iba a ser ahorro y no iba a haber nada de despilfarro como en el anterior. Sí, de hecho, es todo esto que dices en este video que les voy a enseñar, que no va a ser eso, ¿verdad? Van a ser otras partes, pero sí, se menciona todo esto. Él, de hecho, les iré contando que no se llevaba muy bien o no tenía muy buena como relación con su antecesor Miguel Alemán, y que sí, justo esto que dentro de su mini biografía es de que pues no fue muy bueno como para los estudios, pero sí para la contabilidad, y esto va a ser clave porque le va a ayudar demasiado, además de que tuvo un puesto que le permitió como conocer varios datos de primera mano, y esto lo hizo pues antes de que él fuera presidente, entonces también le va a ayudar. Y de hecho esto que menciona sobre la austeridad, sí, su lema incluso es ese, es austeridad y trabajo, y entonces, pues sí, básicamente es eso, un presidente bien fanatizado con la austeridad. Y ya, por último, Diego. Sí, bueno, aquí también es posible recordar lo que vimos en la conferencia del PRI, que decía que era como este péndulo, en lo cual de este presidente más activo, que fue Miguel Alemán, Ruiz Cortines fue un tanto más aquí introspectivo, es lo que mencionan en las lecturas, así intentando estabilizar justo con este desarrollo estabilizador, pero aún así eso no significó una completa inmunidad ante el exterior, siendo especialmente relevante ya las tensiones con Guatemala y la invasión contra Jacobo Arbenz, pues ahí también fue un parte importante de esta política exterior. Así que sí, esas son las líneas principales del sexenio. Sí, muy bien. La verdad es que me anima, y sí me da muchísimo gusto que tienen la noción de lo que ha sido no solamente este presidente, sino cada uno de los que se han ido como presentando a lo largo de las clases, y que además sí leen. Entonces eso es muy bueno porque así no nos dejan morir solitas y la clase pues también no muere, ¿no? Entonces, la siguiente. Para iniciar con el tema, primero la siguiente. Gracias. Para iniciar con el tema, me gustaría contarles como dos cositas. Y una de ellas es que se hacían demasiados chistes sobre su apariencia física. Por ejemplo, en esta imagen que les estoy como proyectando, va a ser muy icónica porque el que lo está saludando es el sargento de la Rosa, si no mal recuerdo, que fue sobreviviente de la guerra de la intervención francesa. Y como pueden ver, pues ya es un viejito. En ese entonces él tenía 112 años y lo que está haciendo es felicitando al presidente. Entonces, al regalarnos esa escena, dicen que el presidente Adolfo Ruiz Cortines había recibido a uno de sus nietos, haciendo referencia a que todavía él es más viejito, ¿no? Además de esto, se decía que el presidente había como escapado de los sarcófagos faraónicos, igual aludiendo a esto que les digo sobre su apariencia física, y es que pues a diferencia de su antecesor Miguel Alemán, decían que él era como un chavito, ¿no? Porque le llevaba creo que 10 o 12 años, no recuerdo bien. Y bueno, en respuesta a esto, el presidente va a responder: pues soy feo, pero ustedes no me eligieron para semental, sino para presidente. Y esta respuesta sí va a ser un poco sonada porque pues lo veían como un tanto grosero, ¿no? Era como de, pues no va con tu perfil, pero bueno, él era lo que decía al respecto de todo lo que se mencionaba. Pero, a ver, ¿por qué creen que les cuento esto sobre su apariencia física? ¿Creen que solamente es por chismecito o hay algo más?
deberían hacer un post de esto. A ver, les voy a decir por qué. No solamente va a ser como por chismecito, sino porque hay que recordar que el presidente debe dar una imagen y que esta imagen va desde la apariencia física y que, por ejemplo, al verlo más grande que su antecesor Miguel Alemán y debido al contexto en el que el país se encontraba, lleno de, ya saben, corrupción y todas estas cosas, se decía que tenía que venir alguien adulto a por fin poner orden. Entonces, de ahí que el tema de su apariencia física sí va a ser un tanto importante. Ahora, por otro lado, u otro dato como curioso, es que al parecer no era como de su agrado Miguel Alemán, y eso se va a poder percibir en el siguiente video que ahorita Edith me hará el favor de mostrarles, que además de ello va a dejar entrever de qué va a tratar más o menos la política de su sexenio, y que justo va a reflejar esto que ya mencionaba uno de ustedes, que es que no se llevan bien. Y ese va del minuto 3:11 al 4:11, por favor. Durante su toma de posesión, Ruiz Cortines criticó veladamente la política triunfalista de Miguel Alemán. Habló sobre todo de moderar el gasto público y vigilar el desempeño honesto de los funcionarios del gobierno. Después de Alemán, habló Ruiz Cortines y dijo: yo prefiero que no haya obras a que se padezca hambre. Dijo eso. Eso le dolió a Alemán. Y lo notamos todos los que estábamos ahí, que le había dolido. Porque cuando terminó, Alemán quiso salir primero, sacándole una cuarta al presidente, y Ruiz Cortines le puso así la mano. No, si yo soy el presidente, ¿verdad? Ponte atrás. ¿No? Eso lo vieron todos, lo vimos todos. Justo, ¿no? Esto que les decía, no, al parecer, pues no va a tener como una buena relación, o no se va a llevar muy bien con Miguel Alemán, porque pues no lo quería por corrupto, ¿no? Y a diferencia de él, pues su persona era esto que ya decían, más honesta, más correcta. Pero lo que me parece curioso es que más adelante en este mismo video se menciona que el presidente sí pudo haber actuado jurídicamente en contra de Alemán por corrupto, ¿no? O sea, sí pudo haber ejercido una mayor presión, tanto legal como incluso penal, con todos sus amigos, que pues también habían sido como una bola de corruptos, pero no lo hizo. En cambio, solamente sentó una nueva regla en el sistema político mexicano, que era que los presidentes iban a ser intocables. Y no sé ustedes, pero yo de entrada pienso al respecto que quizá esto lo hizo debido al perfil que tenía o que debía mantener, que era el ser discreto, y también como parte de los actos simbólicos, porque si bien lo que va a caracterizar el inicio de su sexenio va a ser esto, ¿no? Que va a tener demasiados actos simbólicos, pero ya en la práctica va a ser un poquito distinto, ¿no? Y el ejemplo es este, ¿no? En su discurso él mencionaba en general que no habría más corrupción, pero, y que iba a tener ¿cómo decirlo? Iban a haber repercusiones, pues, con las personas corruptas, pero aquí está el claro ejemplo que es los expresidentes serían intocables, entonces como que no cuadra mucho, pero bueno, ya, eso se los dejo a ustedes como para pensar. Yo y mis teorías conspirativas, ¿verdad? Ya voy a empezar. La siguiente, por favor. Pues, a ver, ahora sí, para ir entrando como en materia sobre lo que es el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, de manera general, vamos a tener que el gobierno tenía una imagen de despilfarro y corrupción, que la economía va a estar prácticamente estancada en una tasa de crecimiento igual a cero, que habían descendido, las exportaciones y la inflación tendía a crecer. Y esto último es muy importante porque va a ser la base de los problemas que va a buscar solucionar el presidente. Ay, perdónenme.
Y bueno, a lo largo de su sexenio, lo que va a hacer es centrarse más como en estos últimos temas que les acabo de decir. Y lo que va a hacer, y al mismo tiempo va a definir su periodo, es el peso, que le va a dar al ámbito nacional y particularmente a tratar los temas internos como la economía del país. Y esto porque, a diferencia de Miguel Alemán, se va a dar cuenta que tiene que enfocarse más en el desarrollo interno. De aquí que va a ser el presidente por excelencia, que ya veníamos hablando, de austeridad. Aunque como ya lo mencionaban en el chat y también ya lo mencionaba con Edith, AMLO le está haciendo competencia en eso, pero bueno, ya es tema de... Ya es otro tema, ¿no? Entonces, después si quieren también lo podemos tocar. Básicamente, Ruiz Cortines va a parecer que está fanatizado, pero así bien cañón, con la austeridad. E incluso Edith tiene una buena anécdota que podría contarnos. Y le contaba a Liz que mi abuelita me contaba mucho de los sexenios, bueno, porque siempre me han gustado mucho como los temas de política y alguna vez estábamos hablando como de los presidentes y me contó del caso de Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Ella me decía que incluso salía en las mañanas a la Ciudad de México e iba a las panaderías y pesaba, bueno, exigía, o sea, como que iba digamos, como de infragante y llegaba a X panadería y pedía que su chofer entrara a comprar un bolillo, creo que era, y que se lo trajera al coche, porque él llevaba una báscula en la que pesaba si realmente, o sea, pesaba el bolillo para ver si el precio equivalía al peso del bolillo, ¿no? O sea, era tal el fanatismo de Adolfo Ruiz Cortines que hace este tipo de prácticas, ¿no? A mí me llamó mucho la atención eso y siempre que puedo cuento esta historia, ¿no? Porque bueno, obviamente mi abuelita le tocó vivir aquellos años, ¿no? Y ya, continúa mi querida Liz. Gracias. La siguiente, por favor. Bueno, pues esta política de austeridad va a ser bueno, yo lo veo como que va a ser la protagonista de su sexenio, porque desde los primeros momentos de su gobierno, que fue como más bien desde diciembre de 1952, así lo vamos a poner, lo que va a hacer Ruiz Cortines es poner en marcha una serie de medidas para recuperar el prestigio y la legitimidad que ya habían estado perdidas. Entre ellas, lo primero que hizo fue poner la campaña de moralización de los funcionarios públicos, la cual explícitamente va a estar dirigida a contener, me refiero no a tener, sino a ponerle una pausa, a cortar, más bien no ponerle una pausa, a cortar el enriquecimiento ilícito, que esto era como una de las características mucho del sexenio de Miguel Alemán. Además de que realizó otras medidas que se encaminaban a este mismo objetivo, como va a ser la concesión del voto femenino, que más adelante se los explicaré, bueno, les hablaré un poquito más de esto, y la lucha contra los monopolios. De esta campaña es bien importante analizar primero que las modificaciones propuestas, no, creo que todavía no. ¿O sí? A ver si le das a la siguiente. Sí, ya la siguiente, perdónenme. Es que, no, esa. Una anterior. Esa. Gracias, perdón. Les decía que de esta campaña va a ser bien importante analizar las modificaciones propuestas en la iniciativa presidencial, porque van a tener un alcance mínimo para sancionar a los enriquecidos alemanistas, como esto que ya les mencionaba de que los expresidentes no se podían tocar, y que va a contener nuevos casos ostentosos de enriquecimiento, ilícito. Es como esto que ya les comentaba, ¿no? Como su puesta en marcha de que iba a eliminar la corrupción y toda actividad ilícita. Bueno, pues aun cuando su alcance no había sido como la gran cosa, por así decirlo, la medida que tomó sí causó grandes expectativas en la población. Pero lo triste es que sus esfuerzos por cambiar esta imagen corrupta que se había tenido, que se tenía, era solo eso, porque desde donde yo lo puedo ver, sus cambios fueron más, como ya les había dicho, es decir, que sí intentó contrastar favorablemente su austeridad con la corrupción tan abierta que había del alemanismo, pero políticamente este cambio dio
dio un cierto resultado al mejorar la imagen pública del régimen en general y del presidente en particular, pero las políticas del presidente van a continuar insistiendo en el desarrollo industrial, que va a estar protegido por la competencia externa y en el mantenimiento de un buen ritmo en el gasto gubernamental, pero sin modificar los mecanismos de distribución del ingreso. Bueno, ahí excepto por un cierto control de precios sobre algunos artículos de consumo popular, ¿no? Como ya esta anécdota que nos contaba Edith. Entonces, a grandes rasgos, Ruiz Cortines lo que va a hacer es impulsar la reforma de su artículo 28, que va a hacer esto, el sancionar duramente a los monopolios que afectaran a los artículos de primera necesidad, y además va a aprobar leyes para reducir el gasto público y lo que también va a intentar hacer es ajustar los precios a los ingresos. ¿Con esto qué va a buscar? Bueno, pues va a buscar sanar las finanzas del Estado, que sí ya estaban bien dañadas, y evitar que la inflación creciera, porque como ya les había mencionado, pues sí, ya estaba de por sí muy alta, entonces lo que quería era, en un principio, como contenerlo, y en un segundo momento, como disminuirlo. Edith, ¿puedes volver a poner el video? Va del minuto 6:11 al 7:37. Al día siguiente de anunciar su gabinete, publicó la lista de sus bienes patrimoniales cuyo valor total era de $34,000. Acto seguido, exigió que todos los empleados públicos hicieran lo propio, con la clara advertencia de que estas declaraciones patrimoniales se verificaran de inmediato y al finalizar el sexenio. Alemán, el creador de la empresa política, había dejado el sitio a Ruiz Cortines. Al día siguiente de anunciar su gabinete, contador. Nada me importa que desprecie la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida. Mucho que ver con esto que ya les estaba como mencionando. No, sigue con el video. Hasta el minuto. Había algo teatral en ese despliegue de honestidad. ¿Cuándo se había visto, por ejemplo, que un policía de tránsito, de los llamados mordelones, por ser el símbolo mismo de la pequeña corrupción, parara al chofer del presidente por hacer una vuelta en U prohibida? Nunca, pero estos actos enviaban un mensaje claro a los burócratas y al público. Ruiz Cortines era el presidente y no toleraría la deshonestidad y el despilfarro. Bueno, pues ya ese video nada más fue como para no aburrirlos con esto que les estoy diciendo. Pero bueno, es básicamente lo que ya les acabo de mencionar, ¿no? E incluso también en lo que mencionaba en una de las participaciones principales, que es como, hasta enseñó como, donde dice, ¿no?, que no había aceptado el dinero de Hacienda, y en este video, por ejemplo, se muestra que enseña su casa y en cuánto está evaluada y etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora bien, por otra parte, el régimen mexicano lo que va a hacer es defender cierto grado de independencia a su posición dentro del sistema internacional, porque no estaba dispuesto a sumarse al anticomunismo militante de su vecino del norte. Esto aun cuando, pues, con cierta frecuencia algunos funcionarios van a expresaran su clara oposición al comunismo, ¿no? Al igual que otras ideas totalitarias. Estas declaraciones, como les digo, no van a ser suficientes para calmar al gobierno norteamericano, porque va a haber con creciente alarma lo que considera, según él, la falta de preocupación o la negligencia de parte de las autoridades mexicanas ante movimientos y otras expresiones sociales que para Estados Unidos eran organizadas o por lo menos estaban alentadas por los comunistas. Y es que en este periodo, la verdad, como que Estados Unidos, así como Ruiz Cortines estaba fanatizado con la austeridad, Estados Unidos estaba fanatizado con el anticomunismo. Entonces lo que va a hacer es molestar y molestar
a México. Siempre va a estar como encima de México, pero por lo mismo de que el presidente estaba como más preocupado en los temas internos, es como, pues no le va a dar mayor peso, o sea, sí va a buscar no meterse en conflictos con Estados Unidos y es como, sí está bien, pero tampoco le va a dar gran importancia. Y de esto, lo que va a hacer el gobierno de Ruiz Cortines es procurar, delicados equilibrios en lo interno y en su posición internacional. Y los funcionarios estadounidenses van a ir como aceptando, más a fuerza que de gana, por así decirlo, las discrepancias con los funcionarios de nuestro país, aunque pues no por esto van a estar dejando de presionar constantemente a México para que modifique esta actitud. La siguiente, porfis. Ahora bien, en los aspectos económicos tenemos que, dentro de este tema, en general, se va a poder decir que lo que va a hacer Ruiz Cortines es implementar un nacionalismo económico. Bueno, yo así siento que es lo que buscó, lo que hizo más bien, como implementar este nacionalismo económico que va a estar emanado de esta ya resonada austeridad y que pues más bien podría llamarse como austeridad literal así, ¿no? Austeridad económica. Y lo que va a hacer es consolidar la tradición de defender el derecho de México en un principio a nacionalizar sus recursos básicos, proteger su industria y negarse a conceder privilegios a inversionistas extranjeros. Pero, a ver, ¿por qué se centró tanto en la economía? ¿Alguien sabe o tiene alguna idea de por qué Ruiz Cortines se va a centrar en la economía del país? A ver, Ricardo. No estoy muy seguro, pero pues esta década es justo pues la del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, pues no solamente México, pero muchos otros países del mundo van a estar centrados pues en desarrollar sus economías internas. Entonces, pues creo que puede ir por ahí. Sí. Miriam. Hola, pues, ya lo dijo Ricardo, pero para no dejarte solita, pues sí, eso, estaba el modelo de sustitución por importaciones, pero también creo que lo que comentaste al principio es interesante, que Alemán Valdés creó como esta empresa política, por lo que también necesitaba reconstruir a la economía sin beneficiar tanto a los grandes empresarios como fue en el de Alemán Valdés, y más bien esta transparencia que quiso hacer aunada con el mal llamado, creo, milagro mexicano. Sí, bien. Gracias por no dejarme morir sola. A ver, Zaira. Pues va junto con las opiniones de mis compañeros, y es que también tiene que ver mucho que era contador, y eso pues obviamente, bueno, no sé si sea obvio, pero le daba como esas herramientas para poder darse de conocedor de la economía del país, y justo como lo mencionabas, tuvo mucho ese discurso de que había una escasez en los recursos nacionales y había pues la necesidad de usarlos con moderación. Justo también, como decía este Ricardo, fue justo el auge del modelo de sustitución de importaciones, y eso tenía también que dar una figura a México como país impulsor, o uno de los impulsores en este modelo para la parte internacional, ¿no? Para ver el auge, la moderación y cómo se manejaba este modelo en un país. Sí, todos han acertado. Sí, por ahí va esto. Sofi.
Sí, bueno, también había leído en una de las lecturas de que en los últimos 2 años del gobierno de Alemán, si no me equivoco, había crecido muchísimo la economía, muy rápido por que se había aumentado la demanda de productos de México y pues la guerra de Corea también alentó esto. Entonces, cuando se terminó y llegó justo el gobierno de Ruiz Cortines, pues la economía básicamente se estancó porque ya no era la misma demanda, ya, pues ya se había quedado pues todo el producto y pues lo que pretendía Ruiz Cortines era como sacar a México de ese estancamiento y pues también controlar la inflación que pues en ese momento pues ya estaba prácticamente por las nubes. Sí. A ver, Blaze, perdona. A ver, ¿y por qué se llama desarrollo estabilizador? Porque después vamos a ver en los sexenios de Echeverría y López Portillo que el nombre va a cambiar y se va a llamar desarrollo compartido. Y estos enfoques tienen algo interesante que va a terminar con consecuencias fatales, pero ¿por qué se llamaba estabilizador? Creo que ahí estaba ya la clave con Sofi, pero a ver, redondéenlo. Zaira. Zaira. Perdón, es que no encontraba el botón de activar audio. Pues el desarrollo estabilizador tiene que ver con el proceso que tenía Miguel Alemán y que se sigue con Adolfo Ruiz Cortines. Y, bueno, tenía la mano levantada, pero no quería participar, pero bueno. Y tiene que ver con el proceso en cuanto a mantener la economía del país como estaba y lograr disminuir esos procesos que habían estado ocurriendo como la inflación. Entonces, cuando se cambia al otro proceso es también porque se tiene un cambio de ideología en cuanto a la necesidad del país. El periodo de Adolfo Ruiz Cortines está muy basado en darle al pueblo, justamente también lo dice en su discurso inaugural, lo vi en un video, que buscaba que la población tuviera frijol, tortillas y lo básico. Entonces, pues se basa en esa parte, en mantener la estabilidad de los costos para que la población pudiera tener lo básico. Sí, muy bien. Creo que Miriam había levantado la mano, pero no sé si todavía quiera como decir algo o ya no. Sí, para no dejarte sola de nuevo. Porque pues ya se había sentado este auge económico por los factores que también ya se mencionaron en el chat. Y de este auge económico, en lugar de crear otro crecimiento desacelerado, se prefirió en este caso conservar el que ya había, es decir, que se estabilizara y que siguiera así por unos añitos. Exacto. Además de todo esto que ya... Ay, perdón, estaba leyendo lo de... Tú no te preocupes, tú sigue, mi querida Liz, yo mantengo el debate de este lado para que tú puedas seguir con la clase, abras ocasionalmente las participaciones y aquí seguimos con el debate, ¿va? Tú tranquila, tú vas muy bien, ya creo que te dijeron las claves de por qué es el estabilizador y ya están dando más pistas o más elementos en el chat, ¿vale? Tú síguete tranquila. Vale. Bueno, sí, además de todo esto que ya mencionan, Ruiz Cortines se va a dar cuenta que había una escasez en el peso político y que además de que no eras... Además, a ver, dejen reorganizo mi idea. Se había dado cuenta que había una escasez en el peso político y que la economía estaba como por el suelo. Entonces lo que buscaba, además, era como... Bueno, en primera también tenía en cuenta que no podía seguir una política exterior dinámica debido a la Guerra Fría que en ese momento estaba fluctuando con una intensidad bien cañona. Entonces, de ahí que en primera su interés va a ser como dirigido a lo nacional y en segunda, que por el contexto que ya todos me ayudaron ahorita como a mencionar varias cosas, pues sí, era alarmante y se tenía que centrar en la economía. Entonces, la política exterior, pues en un primer momento, bueno, ahorita más adelante los seguiré desarrollando más, pero por ahora les diré que no va a ser como una de sus prioridades y esto lo que va a hacer es que va a hacer que el presidente enfatice en el relativismo del país. Sin embargo, se va como a conservar este interés del
como este interés que ya se tenía del alemanismo, que era mantener una buena relación con Estados Unidos, pero va a haber una gran diferencia, y es que Ruiz Cortines, por ejemplo, va a buscar guardar una mayor distancia, porque la verdad, él no va a buscar tener una relación con Estados Unidos ni con nadie en el exterior, pero tenía muy en cuenta que era inevitable alinearse, por ejemplo, con Estados Unidos, y más en un periodo de conflicto mundial que va a ser la Guerra Fría. Sin embargo, va a limitarse al máximo para no tener como compromisos, compromisos con Estados Unidos, y que a su vez no afecten al ámbito interno. De esta manera, lo que va a hacer también es defender cierto grado de independencia en su posición dentro del sistema interamericano, y la postura de Estados Unidos va a ser como lo que va a hacer Estados Unidos como está bien, te lo voy a aceptar, pero también más a fuerza que de gana, porque y por eso no va a dejar de presionar ocasionalmente a México, ¿no? Además, desde los primeros inicios de la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, se va a proponer lograr un crecimiento sin inflación, aunque fuera un tanto más bajo que el que se había conseguido en los años de Miguel Alemán. De hecho, sus políticas económicas sí van a empezar a dar frutos, y la economía mexicana va a empezar a crecer rápidamente, porque va a estar estimulada por una demanda mundial que, como ya lo mencionaba Sofi, si no mal recuerdo, va a estar alentada por la Guerra de Corea. Y ojo aquí, la Guerra de Corea sí va a ser muy importante, debido a que va a influir en las exportaciones de materias primas y en manufacturas, pero también en la relación de México y Estados Unidos en cuanto a la mano laboral de México. Entonces, para ese momento, las inversiones nacionales y extranjeras se habían elevado notablemente. Sin embargo, pues esto no duró mucho, lamentablemente, porque cuando termina la Guerra de Corea, se va a reducir la demanda mundial de materias primas, y esto lo que va a hacer es afectar al país de tal manera que se dice que quedó como en sequía, ¿no? Como, o sea, mal. Todo esto pues estancó la economía, e incluso el problema de la balanza de pagos volvió a resurgir. Perdónenme que me pare por poquito, pero mi garganta se está secando, y eso es debido a que estuve hablando mucho últimamente, entonces discúlpenme. ¿Tienes agua ahí, Liz? ¿O quieres ir por agua? Sí, así estoy bien. Ah, ok, va. No te voy a pasar lo de el episodio de Lolita Ayala 2. No, me quiere un monstruo. Ya sé. Qué horror, yo por eso ahora sí traigo mis halls, porque si no me muero. Ya, perdón. ¿Creen que estoy hablando mal? Es Estados Unidos. No, pero te digo, no quisiera que te pasara algo, porque sí es horrible, ¿vale? Si necesitas algo, me dices para que te ayude, ¿va? Vale, gracias. Bueno, el fin de esta guerra de Corea, sí es la que estamos hablando, va a agravar la situación, porque se empeoró nuestra relación de intercambio, ya que los precios de exportación habían disminuido de un 14.1%, mientras que las importaciones habían aumentado un 9.8%, o sea, no había como un equilibrio, y como consecuencia, al iniciar el año de 1954, el gobierno va a tomar la decisión de devaluar el peso una vez más, porque hay que recordar que ya había habido reciente ya había habido una devaluación del peso, y lo que va a hacer es fijar la nueva paridad de 8.50 a 12.50 pesos por dólar. En un video que vi, decía que no era como tan necesario que de golpe se devaluara tanto el peso, pero Ruiz Cortines lo que pensaba era de que, pues es que al final de cuentas lo vamos a tener que volver a devaluar por la situación en la que estamos. Entonces, ¿para qué lo devalúa ahorita de, por ejemplo, un 8.50 a un 10, un 11,
si después lo vamos a tener que devaluar y después lo vamos a tener que devaluar. Entonces, por eso, como según esto, tomó la decisión de devaluarlo tan cañón. Y esto de devaluar el peso, en un principio sí iba a resolver el problema durante un buen tiempo, pero va a aumentar el valor de los productos mexicanos. Y esto lo que va a hacer es que se siga disminuyendo el valor de las importaciones. Por eso es que, bueno, no sé ustedes qué piensen, pero yo siento que por eso es que el déficit comercial mantuvo un crecimiento hasta llegar a unas cifras súper altísimas. O sea, ahorita no las tengo a la mano, pero conforme a lo que había leído, sí habían estado súper altas. Eran imagínense, eran millones de dólares, o sea, sí estaban altas. Edith, ¿me ayudas a poner el video una vez más? Si van quedando como dudas o hay algo que no lo sienten que no se me entendió o algo, con toda libertad me pueden decir, oye, ¿qué onda? No entendí, porque en mi cabeza suena bien, pero no sé si me estoy dando a entender. Y va del minuto 9:44 al 10:46. La devaluación produjo inflación, y los personajes de una película de Luis Buñuel parecían explicarlo mejor que los teóricos del sistema. Decía usted que por la inflación circula más dinero de la cuenta. ¿Y eso qué de malo tiene? Yo lo que digo es que la inflación es causa y a la vez efecto de que la moneda que circula sea mayor que todas las mercancías en venta. De allí el aumento ininterrumpido de los precios. No, eso sí lo palpa uno. Y como al trabajador le siguen pagando lo mismo mucho tiempo, resulta una disminución efectiva en los salarios. Eso sí es la Biblia. Ahora no dirán que no está a la vista. Con estos precios no sé dónde vamos a parar. Era un señor. Justo como se puede ver al final de este cachito de video, ya se empezaba a ver la difícil situación económica. Que a su vez trajo el descontento interno, lo cual se va a traducir en distintos movimientos sociopolíticos que ahorita les voy a contar. Además de esto, también el fin de la guerra de Corea perjudicó esencialmente a la producción agrícola del país porque tenía sus bases principalmente en los cultivos de exportación. Así es como se redujo el ingreso para la clase campesina, dándose como consecuencia interna que no hubiera demanda de productos agrícolas ni industriales. Y al mismo tiempo lo que va a hacer es que los empresarios van a empezar a limitar sus inversiones en México. Y esto, a su vez, va a agravar aún más el problema porque se redujo también el PIB, mismo que casi se había como paralizado en 1952 y ahorita otra vez iba como quedar ahí estancado. Más bien, iba a reducirse. Todo esto que ya estaba como pasando llevó a que Ruiz Cortines implementara esta política estabilizadora que antes de ser formalmente su proyecto, empezó como a mencionarla de esta forma. Y esta política tenía como un primer objetivo que era principalmente detener el incremento del costo de vida y al mismo tiempo que la baja que había en la demanda interna. De hecho, en otro video que vi, decía que, por ejemplo, cuando Adolfo Ruiz Cortines salió como de su zona de confort, no sé cómo decirlo, vio el precio de las tortillas y decía como de, este es el precio de las tortillas, sorprendiéndose de que ya estaba muy alto. Y entonces esta persona respondía como de, imagínense, si en ese momento se sorprendió por el precio de las tortillas, le da un infarto si nos ve, por ejemplo, ahorita, ¿no? Con los precios de todo, que ya están como por los cielos. Entonces, lo que va a hacer
de la mano con esta política estabilizadora, es poner en marcha el Plan Agrícola de Emergencia. Con lo que él pretendía era incrementar la producción en el sector de las grandes y medianas empresas del campo y al mismo tiempo controlar los precios de los productos básicos. Este plan agrícola de emergencia sí fue exitoso y logró aumentar la producción de los alimentos básicos, mismo que, pues la verdad no fue suficiente para cubrir las necesidades de la población, porque sí habíamos quedado, bueno, el país sí había quedado muy devastado después de la guerra de Corea. Ajá. Y que además el beneficio a los pequeños agricultores había sido casi nulo, porque se continuó dando preferencia a las pymes que eran dueñas de las mejores tierras. Otro de los trabajos que va a comenzar a realizar Ruiz Cortines es la puesta en marcha del Programa Nacional Marítimo denominada la Marcha al Mar. Este programa, nació gracias a que el gobierno mexicano consideraba que en los amplios litorales mexicanos radicaba la riqueza potencial de la nación. Y este plan significó un ambicioso trabajo que buscaba atender todos los aspectos relacionados con la habilitación económica de las costas mexicanas que habían permanecido casi ignoradas. Y es que además de esto, el presidente buscaba, o sea, veía de todas a todas para poder estabilizar la economía. O sea, lo que más le preocupaba era no dejarla morir. Por eso es que implementaba proyectos aquí y allá. Pero algo que sí va a ser bien curioso es como su actitud frente a la repartición de tierras, que ya les iré contando ahorita. Bueno, porque siento yo que de esa forma pudo como que calmar la situación, como a lo mejor y no tanto, pero sí pudo como ayudar de esa forma a los campesinos. Sin embargo, pues él no estaba como muy contento o no le gustaba mucho la idea de repartir tierras. Pero bueno, este plan que les acabo de mencionar es justamente el que va a responder a los objetivos nacionales, además de que fue un programa dirigido a aprovechar al máximo los recursos naturales, porque también se había pensado que con esto se podría evitar la emigración creciente de México de los mexicanos a Estados Unidos. Y es que este va a ser otro tema. Ay, es que todo se relaciona, de verdad que todo se relaciona. Pero ahorita como por partes, no, sí, lo dividí como así en partes, pero todo se relaciona, o sea, en ese momento ya comenzaba a haber un problema de migración, y por eso es que también Adolfo Ruiz Cortines lo que hace es implementar un montón de, bueno, no un montón, pero sí implementar uno y otro proyecto que ayudara como a sus nacionales, como para que no se fueran a Estados Unidos, porque pues eso le iba a causar un problema con su vecino, ¿verdad? Que nada más lo quería cuando quería, pero bueno. Ahora bien, Ruiz Cortines va a pensar que el trabajo que estaba realizando era el de un buen administrador, poner orden, cuantificar, analizar cifras, llevar un seguimiento, verificar resultados, etcétera, ¿no? Pero su mandato se va a caracterizar, su mandato se va a caracterizar por la claridad de sus proyectos, pero sabía que el reparto agrario, que era lo que ya les mencionaba, no iba a cambiar la situación de miseria, porque literal era una situación de miseria la que estaban pasando los campesinos. De aquí que su sexenio va a ser uno de los que menos repartición de tierras va a tener. De hecho, si revisan así como en algún momento rápidamente, el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines es el que menos repartición de tierras tiene. Y es que ese pensamiento que él tenía se va a sustentar con los datos que él había adquirido cuando trabajaba en la Dirección de Estadística. Pues ahí estuvo trabajando como 10 años, y es lo que ya les mencionaba como al principio de la exposición, que es que conocía de primera mano los datos y sabía que habían pocas tierras aprovechables. Por eso es que, según él, nunca creyó en el reparto de la tierra. Y todo esto va a dar paso a la escasez de tierra y trabajo, y al mismo tiempo va a dar paso a la emigración de los campesinos a Estados Unidos. Y sumado a esto, con el término de la ya bien sonada el fin de la guerra de Corea, se va a agravar
el asunto, tanto que los braceros también van a tener o van a sufrir consecuencias, ¿no? Una, por ejemplo, consecuencia inmediata es que cuando se termina la guerra de Corea, pues los militares estadounidenses que estaban en ese momento en guerra, pues regresan a su país y entonces, pues lo que van a querer es como trabajo y estas cosas, y entonces, como Estados Unidos es como de, bueno, pues ya no necesitamos a los braceros, entonces adiós. Y esto va a ser un problema muy, muy feo también. De hecho, sí voy a tener como un apartado más adelante en el que ya les voy a contar sobre esto. Entonces, todo este problema ya de la economía, como les decía, se va a traducir en un descontento social que posteriormente va a dar paso a estos conflictos sociales. Esto aun cuando el país sí había, bueno, el presidente sí había utilizado el capital político que se había dejado, que había dejado su antecesor de una manera correcta, especialmente la derrota de los grandes sindicatos de industria en 1940 y algo, 48 creo, y ciertas inercias muy favorables en el desempeño económico. Pero lo cierto es que aún con estas acciones, el equilibrio de Ruiz Cortines va a tener sus puntos vulnerables. Por ejemplo, hacia fines ya de su sexenio, se va a ver muy claro el regreso de las demandas salariales y de la autonomía de los grandes sindicatos, en especial de maestros y ferrocarrileros. En este sentido, lo que el presidente, lo que va... Ay, sí, cierto, perdón. Eso. Perdónenme, es que... Ay, perdón. No, no te preocupes, ya medio vi tu presentación, entonces ya yo le iré avanzando cuando vea que ya no me dices el siguiente, ¿vale? Tú síguete. Gracias, perdónenme. Bueno, en este sentido, el presidente, como les digo, va a enfrentar una serie de movimientos políticos, ¿verdad? Pero va a ser muy difícil como las acciones que va a tomar Adolfo Ruiz Cortines, porque en ese momento se daba más bien un juego político particularmente complejo. ¿Por qué? Porque estaban las elecciones que se realizarían la primera semana de julio y en ellas se iba a legitimar a través del voto popular a Adolfo López Mateos, ¿no? Estos movimientos sociales ya les estoy hablando de ya al final, ya casi de su sexenio de Ruiz Cortines. Y la transmisión de estos poderes, lo que exigía o lo que iba a requerir era como un clima de tranquilidad política. Sin embargo, en estos días, o más bien en esos días, pues ya no se pudo más contener la situación social en la que se encontraba el país y grupos de telegrafistas, maestros, electricistas, petroleros, ferrocarrileros y estudiantes se van a empezar a manifestar en la calle de la Ciudad de México. Y es que existían suficientes razones para la protesta de esos núcleos y además de que pues la coyuntura del momento era propicia, dado que el gobierno difícilmente se iba a atrever a usar medidas extremas para reprimirlos, ¿no? Por esto que ya les menciono, de que pues en ese momento ya se estaba viendo como la transmisión de poderes. Y bueno, el primer conflicto que vamos a tener es la huelga de maestros, y esta es que los maestros de la sección 9 de la CENTE se declararon en huelga porque exigían mejores salarios, prestaciones y democracia social. Al principio el gobierno sí los agredió violentamente a los maestros y buscó reprimirlos, encarcelando también a sus líderes, pero al final sí va a autorizar como las mejoras sindicales solicitadas, y esto va a ser gracias a la opinión pública porque se puso del lado de los maestros. Y en esta parte me gustaría mencionarles que la opinión pública sí va a ser muy importante tanto en materia interna como internacional, porque, por ejemplo, en este momento va a ejercer como este apoyo para que... Ay, perdónenme. Perdón, es que tocaron, lo siento. Entonces, ¿qué le estaba diciendo?
bueno, así que la opinión pública va a ser muy importante. Por ejemplo, en este momento lo que va a hacer es ejercer como presión para que el presidente le dé la razón y cumpla con las exigencias de los maestros. El segundo conflicto es el conflicto agrario, y con este conflicto vamos a regresar a lo mismo, a esto que ya les decía. El discurso siempre se va a quedar en, bueno, no siempre, casi siempre se va a quedar en eso y pocas veces va a pasar a la práctica, porque hay que recordar que al inicio de la campaña de Ruiz Cortines, lo que él sí hizo referencia al problema de la tenencia de la tierra, al reparto agrario y a las condiciones de vida de los campesinos, aunque, no sé, yo pienso que fue también más por obligación que por gusto, porque los demás candidatos pues habían tocado el tema, entonces él también lo tenía que tocar, ¿no? Ya saben, como para que vieran que él también estaba incluyendo ese tema que sí era bien importante para la sociedad mexicana. En su discurso, él planteó su posición y delineó lo que va a ser la solución a los conflictos del campo y a la producción de alimentos. Sin embargo, como ya les había mencionado, a él nunca le va a gustar el tema de la repartición de tierras, y de ahí que van a surgir distintos problemas como el conflicto agrario, como lo es ¿no? Básicamente, este conflicto se dio porque campesinos del norte invadieron latifundios extranjeros en Sonora, en Chihuahua y Coahuila, y el gobierno expropió estas propiedades y aceleró el reparto agrario. Entonces, pues al final no le va a quedar de otra más que entregar un total de 3.5 millones de hectáreas a campesinos, aunque como dato chismosito o curioso, no sé, estas tierras no son, o sea, es que hasta para dar tierras, tenía que pensar, porque habían tierras que sí servían y otras que no. Y entonces lo que él va a hacer es como dar estas tierras que casi no sirven, y es como de, bueno, aquí están sus tierras, ¿no? Ya dejen de estar molestando. Así siento yo. Porque pues si no le gustaba el tema de la repartición de tierras, o sea, se vio bien generoso dando tantas hectáreas, ¿no? Y bueno, el tercer conflicto va a ser el conflicto ferrocarrilero, y va a ser el que mayor trascendencia va a tener en cuanto a la política y a la economía, porque se había gestado lentamente. Inició a partir de demandas puramente salariales, porque los trabajadores tenían demasiados descontentos, y estos se plasmaron en el Plan del Sureste, que surgió en Veracruz y que logró la movilización, de la inmensa mayoría de los ferrocarrileros. El plan lo que proponía era en un principio rechazar los 200 pesos propuestos por los secretarios locales, que para ellos era como muy poco y casi una falta de respeto, o no sé, o algo así. Aprobar el aumento de los 350 pesos acordados por la Gran Comisión. También lo que querían era como de poner en cada sección al Comité Ejecutivo Local y al Comité Local en vigilancia y fiscalización. Y permítanme tantito. Y ya. Entonces, en 1958, el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana va a exigir este aumento salarial, y el gobierno va a ofrecer un incremento que los trabajadores, la verdad, no van a ofrecer. Les va a decir como de, ¿no? ¿Qué te pasa si por eso estamos haciendo esto? Y el líder sindical, que va a ser Demetrio Vallejo, va a organizar un paro total del servicio ferrocarrilero, lo cual va como a meter presión a las autoridades. Sin embargo, lo que hacen esas también es reprimirlas. Y esto, ¿qué va a provocar? Bueno, pues que haya un alto número de trabajadores encarcelados, heridos, muertos, ya saben, todo lo que es una represión. Al final, este conflicto va a terminar con la aprehensión de la mayoría de los líderes y el despido de un gran número de ferrocarrileros. Es decir, que a diferencia de los otros, no se les va a dar solución, y es como de, no, adiós. Por eso es que es el que tiene más trascendencia política y económica. La siguiente. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Tienen alguna duda o algo así?
¿No? ¿No? ¿Seguros? Bueno, ya, ay, qué lindos son, gracias. Sí, no te preocupes, si hay dudas, ya, si quieres, si veo que es una duda muy significativa, abro el micrófono y menciono la duda y la discutimos, y si no, pues yo ya te ayudo a resolverlas, ¿vale? No te preocupes, tú síguete, vas bien. Igual si tú tienes una duda, me la haces saber como, o si me estás diciendo como, ¿de qué hablas? También no, a ver, yo entiendo, digo, creo que ya nos extendimos un poquito en la parte de lo interno, como veo, ya no vas a terminar la parte de política exterior, pero no pasa nada, yo me robé media hora tuya, entonces tú tienes derecho a robarme media hora en la siguiente, entonces, no pasa nada, ¿vale? Bueno, ya iré más rápido, lo prometo. Bueno, dentro de los aspectos sociales también se va a encontrar el derecho al voto a la mujer. Durante su mandato se va a conceder este derecho. Lo que hizo es reformar el artículo 34 de la Constitución, que es el que les puse ahí, para dar a las mujeres iguales derechos políticos que al hombre, y gracias a esto se le concede el voto total a la mujer mexicana. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ¿qué quiere decir con total? Es que para todas las elecciones, porque hay que recordar que en el periodo de Miguel Alemán se había modificado el artículo 115 constitucional para que las mujeres pudieran participar en las elecciones municipales en igualdad de condiciones de los hombres, con el derecho al voto y al ser elegidas. Pero o sea, esa es la diferencia, ¿no? Que solamente era como para las elecciones municipales, y ya para con Ruiz Cortines va a ser el voto en todas las, ya, para siempre, para todo. Ay, es que otra vez está el video, pero no sé, creo que ya no va a dar tiempo, igual 2 minutos. No, pues ya sin el videíto. El video lo que mostraba es que tener el derecho al voto sí ya era un avance muy bueno, y dentro de la vida política particularmente era un avance muy notorio. De eso no hay duda, y de hecho nosotros ya personalmente estamos conscientes que sí es algo muy importante, es algo muy significativo lo que se hizo, pero el problema es que en el video que les iba a mostrar es que en ese momento de nada había, bueno, no sé cómo decirlo, no quiero ser tan extremista diciendo de nada sirvió, pero se ve como una mujer chapaneca, si no mal recuerdo, le pregunta al presidente sobre por qué se había elegido a alguien, que ya no recuerdo a quién, y el presidente así como o sea, sin más dijo, porque si ustedes lo eligen, se agarran de las greñas. Entonces, la persona que hace el análisis de esto dice, o sea, sí tenían el derecho sí tenían las mujeres el derecho al voto, pero ¿de qué servía si no se podía efectuar de manera significativa? Es decir, pues que valiera, ¿no? Por así decirlo. La siguiente. Ya para ir terminando esto de lo nacional, vamos con el interés nacional y los objetivos. Aquí si quieren pueden como decirme si están de acuerdo o no. Y bueno, después de todo esto que ya les acabo de contar, como interés nacional yo identificaría el gran proyecto que es el desarrollo estabilizador, o como ya lo había dicho Edith en un principio, el modelo estabilizador, que se va a ir encaminado con el interés nacional tan cañón que tenía el presidente sobre la economía. Uno de los primeros objetivos del gobierno de Ruiz Cortines va a ser estabilizar la economía, como lo estuvimos viendo a lo largo de todo esto que ya les dije, y en particular de los precios internos. Con este objetivo lo que va a hacer es reducir el gasto público, y para así poderlo equilibrar con los ingresos, va a aumentar la producción agrícola para el mercado nacional, con la consecuente sustitución de cultivos y la ampliación de las facultades de la CEIMSA, algo así, ya no me acuerdo bien, como importadora y distribuidora de los alimentos, en tanto que se obtenía una mejor provisión interna. Hasta este momento, pues cabe resaltar que el presidente va a expresar su nula intención de recurrir a créditos externos. Ahora bien, en tema de política exterior, yo diría que esta fue casi nula, debido a que esto mismo sobre que su interés iba más encaminado en el ámbito nacional,
De hecho, podría decirse que la relación con el exterior apareció como asunto secundario y en buena medida como producto de los temas económicos, como correspondía a este gran proyecto que es el del desarrollo estabilizador. Sin embargo, si bien es cierto que la política exterior pasó a segundo plano para el interés de Adolfo Ruiz Cortines, en palabras de Lorenzo Meyer, me gustaría rescatar y al mismo tiempo sí sintetizar que la preocupación de la dirigencia mexicana en relación al mundo de la dirigencia mexicana en relación al mundo externo lo van a conformar temas como el acceso del mercado norteamericano de las materias primas mexicanas, como algodón, minerales, etcétera, que esto también se va a relacionar con la guerra de Corea, la renegociación del acuerdo de Braceros, la política frente a la inversión externa y la relación con Estados Unidos, en especial en el conflicto como lo fue el golpe de Guatemala, porque aquí se van a poner en juego o en tema en las cartas sobre la mesa dos cosas muy importantes, que es la no intervención y el derecho a la autonomía, ¿no? Entonces, hasta aquí, no sé, ustedes piensan que sí, que no, me faltó, si estoy bien con esto del interés nacional. ¿Alguien puede agregar algo más? ¿Tú, Edith? No sé, porque es que siento yo que esto sí es como muy importante, ¿no? Básicamente es como es el núcleo de todo lo que debió haber sido. Es el núcleo de la política exterior. A ver, creo que está bien, o sea, ya lo habíamos discutido en la charla que tuvimos al final de la clase pasada. En efecto, por eso les decía, y gracias a la retro que recibí de Liz, les destacaba este punto cuando veíamos las características de la política exterior a partir de ahora, que vamos a ver este aislamiento o reactivismo, porque yo incluso diría, por ejemplo, la cuestión de los braceros va a ser una cuestión más reactiva, o sea, no es como que realmente queramos, o sea, nos va a estallar la bomba porque ya iba a vencer el acuerdo en el 54, México se tiene que poner las pilas para renegociar un nuevo acuerdo, las tensiones que se van a generar justamente por el flujo migratorio que va a empezar otra vez a fluir hacia Estados Unidos, por toda esta situación que ya nos ha comentado Liz. Entonces realmente no era algo que persiguiéramos como tal, ¿no? A pesar de este aislamiento, yo notaría que también como que hay cierta tendencia hacia Estados Unidos. Para estos años, impensable hablar de la diversificación de relaciones exteriores, pero por ahí vi que vas a hacer mención de un hecho interesante que va a ser la relación de México con Japón, porque es la base de esta diversificación que ya más adelante veremos. Y pues ya, ¿no? Entonces, creo que está bien, o sea, creo que es pertinente la identificación de este interés nacional, pero no sé si justo el grupo, ya antes de concluir la clase, le gustaría comentar algo sobre lo que hemos visto hasta ahorita, pues ya veremos la parte de política exterior hasta la siguiente clase, pero no sé si quieran hacer algún comentario, qué les ha parecido esto del interés nacional, ¿están de acuerdo? ¿Agregarían algo más? ¿No les parece? No sé. ¿No? Muy bien, muchas gracias Arturo por el apoyo. Sí, como saben, esta es la primera clase de Liz. Como les decía, tenemos que formar a Liz también como docente. Este es el objetivo de la adjuntía. No solamente les digo ser el asistente del profe, porque si no, pues sería de otra forma. Pero pues vas bien, Liz, ya concluyes la siguiente clase, espero que en media hora, porque el sexenio de López Mateos es muy lleno, pero me enfocaré, como ya les decía, solamente en la parte de política exterior en este sexenio. Entonces, la próxima clase, chicos, concluimos la política exterior de Adolfo Ruiz Cortines, que es básicamente ya Liz nos dio un esbozo de qué vamos a ver, por si quieren ahí leer un poquito más o ver algún video de estos temas. Y iniciamos con Adolfo López Mateos, que les digo, es un sexenio que me encanta. Voy a rescatar varias cosas por ahí, pero bueno, ya las veremos en ese momento y ahora sí tengo que ir sobre el tiempo. Y otra cosa que les quería decir, sí, espero que ya estén avanzando con el trabajo final. Recuerden que ya ese sí no se los voy a cancelar, ese es el meollo del asunto, porque es finalmente ver o evaluar si han entendido cómo se hace el análisis de política exterior, un poco, o más bien bastante, bajo la sintonía del análisis de políticas públicas, ¿no? El formato es muy similar, creo que incluso no le quité el título. Entonces,
Espero que ya estén avanzando. Cualquier cosa que se atoren con este trabajo, no duden en consultarme a mí o a Liz, y con gusto estaremos ahí, porque este trabajo sí me importa que quede excelso, ¿vale? Es su gran momento. Ahora a ustedes les toca hacer el análisis de política exterior. Pues bueno, entonces esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Me gustó mucho que te animaras a participar, Sofía. No participas mucho, me encantó. Es parte de la experiencia de dejar al adjunto. Creo que siempre se rompe este hielo, entonces me encantó. Ojalá los demás que andan por ahí, Anaí, me debes esa participación, se animen en las próximas clases. Pues bueno, cuídense mucho, descansen, hagan sus tareas y cualquier cosa, pues ahí andamos, ¿vale? Y si quieren postular a lo del Colmex, con mucho gusto. Sí, y si quieren irse a mimir, con mucho gusto. Cuídense mucho, nos vemos la próxima clase. Gracias. Gracias. Gracias, profesora. Gracias. Hasta luego. Gracias. Descansen.